Muchas gracias por la invitación. Soy el doctor Jesús Martínez, soy psiquiatra, psicoterapeuta y psicoanalista. Y también muchas gracias por permitirme participar en este formato. La verdad es que la temporada de congresos de psiquiatría y de salud mental, pues me toma en otro uso horario. Yo voy a participar exponiendo este tema sobre las misivas suicidas en el arte. El suicidio es uno de los temas más complejos y misteriosos a los que se enfrenta el mundo médico, y por ello su investigación resulta potencialmente una de las cuestiones más intrigantes para los profesionales, no solo de la psiquiatría, sino también de la medicina y diría yo que de la humanidad. Hay diversas vertientes como la sociología, como la filosofía, que también se encargan de estudiar el fenómeno del suicidio y no únicamente desde la perspectiva de la salud mental. Si tratamos de estudiar un determinado suicidio, una de las grandes dificultades que nos encontramos es la obtención de datos que nos permitan componer la situación que llevó a una determinada persona a acabar con su vida. Es decir, que necesitamos datos para podernos responder esta pregunta tan importante que es, ¿qué hizo que esta persona se suicidara? ¿Qué llevó a que la persona decidiera acabar con su vida? En ese sentido, todos los datos que nosotros podamos obtener, pues van a ser de suma importancia. El estudio del suicidio va a abarcar tres aspectos que deben estar ligados en la investigación de la muerte suicida. Estos son, si había un diagnóstico de salud mental, las circunstancias de la muerte y la investigación de los motivos o de la ideación suicida. Cuando una persona llega a consumar un acto suicida, la intervención no debería quedar únicamente en la determinación de las causas de la muerte mediante la realización de la autopsia médico-legal. Es decir, que tenemos que determinar si esa muerte que ha quedado, por ejemplo, en un accidente de tránsito, se pudo tratar de un suicidio o no. Si algo que parece como un accidente se trató de un suicidio o si es realmente otra causa, por decir, alguien que fallece por una hipoglicemia, ¿será que se habrá inyectado una cantidad de insulina que lo pudiera llevar a la muerte? También tenemos que lograr revelar algunos indicios o mensajes referentes y consustanciales al individuo que pudieran servir de ayuda para llegar a establecer el perfil del suicida, sus conflictos y su dinámica, de manera que permitiera el reconstruir su personalidad y su estado de salud mental momentos previos a cometer el acto suicida. ¿Por qué es importante comprender esto? Porque comprendiendo qué es lo que sucede en una persona en particular, tal vez podemos comprender qué hay de general en esa particularidad que nosotros nos encontramos y así poder ayudar a otras personas que se encuentren en situaciones similares. Todo suicidio consumado va a dejar vestigios en el lugar en el que se produce. De ahí que el objetivo de la investigación posterior sea interpretar correctamente los hechos, reconstruir lo ocurrido y comprender lo que sucedió. Es decir, que cuando nosotros vemos a una persona que ha cometido suicidio y que lo ha logrado precisamente, pues bueno, podemos ver que hay rastros, hay evidencias, digamos, podemos ver el método, por ejemplo, se puede encontrar un arma, se pueden encontrar pastillas y muchas veces también se pueden encontrar notas que pueden ser de despedida o puede ser un epitafio o puede tener indicaciones para los sobrevivientes del suicidio, para sus familiares, para sus allegados, sobre cómo quiere que sea recordado o qué cosas tienen que hacer posterior a su muerte, o también podríamos encontrar los motivos por los cuales la persona decidió quitarse la vida. Dentro de este entramado, el análisis de las cartas o notas suicidas manuscritas es uno de los métodos más valiosos en el estudio del comportamiento suicida. Y vamos a ver que ahora que con las nuevas tecnologías no únicamente se van a encontrar manuscritos, sino que también se puede acceder a los ordenadores de las personas, donde puede que exista un archivo donde se escribió una nota suicida, o en las redes sociales, que se ha vuelto algo, vamos a decir, cada vez más frecuente que las personas que cometen un acto suicida dejen una nota de despedida por sus redes sociales y que los demás la puedan ver.
Se puede considerar esta misiva como un mensaje por el cual el suicida va a manifestar su idea, su responsabilidad y su premeditación a la consumación del suicidio, y además pretende de que ésta sea vista posterior a su muerte. De ahí que la técnica del análisis del contenido de las notas suicidas es una de las más utilizadas para la comprensión del suicidio. Su estudio va a resultar fundamental desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico y médico forense al revelar el carácter biopsicosocial que la persona suicida tiene para tomar esta decisión. A pesar de ello, asumimos que la terminología utilizada en los escritos es un medio esencialmente expresivo de su propio pensamiento en el momento en que deciden quitarse la vida. Pero también consideramos que en la mente del suicida pudieron haber existido otros tipos de pensamientos que no quedaron reflejados en los escritos, ni siquiera puestos de manifiesto por otros medios a sus allegados. Es decir, que lo que se vierte en ese momento no se puede considerar que es lo único que estaba ocupando el espacio en la mente de una persona que ha cometido suicidio. A pesar de que el número de suicidas que dejan este tipo de evidencias es mínimo, cuando éste aparece, nos permite introducirnos a la mente de las víctimas momentos previos al acto suicida y ello como una cuestión esencial en la investigación suicidológica, donde a través del análisis de las notas o cartas se expresan directamente los motivos, sentimientos, deseos, pensamientos del suicida, ya que generalmente son escritas instantes antes de cometer el acto, lo cual nos permite tener un acceso más cercano al acto mismo y por tanto a la comprensión. En general, las notas de los suicidas se caracterizan por expresar aspectos o eventos muy variables, tales como hostilidad y autorreproches, así como por dejar frecuentemente instrucciones a los supervivientes. En cuanto a las razones por las que se dejan notas escritas, estas son complejas y no existe ninguna realidad de que estos mensajes sean más incuestionables que otras formas de comunicación, como pudieran ser las advertencias verbales previas. Aquí recordemos que ninguna comunicación suicida debe de tomarse de manera despectiva o debe de ser minimizada, siempre debe de tomarse la seriedad que ésta tiene. Encontrar notas cerca o junto al suicida debe de considerarse como una cuestión de gran importancia, ya que brinda información sobre el estado psicológico del mismo momentos antes de consumar el suicidio. El análisis de estos escritos nos puede determinar el grado de gravedad del proceso psicopatológico, el grado de impulsividad, los niveles de desesperanza, los problemas vitales, las estrategias de afrontamiento del paciente, incluso el grado de soporte social y familiar, ya que el paso a la acción debe de estar en íntima relación con el grado de desesperación del suicida. Ahora hablemos sobre el arte y el suicidio. ¿Por qué es de interés esta relación que establecemos cuando hablamos de arte y de suicidio? Bueno, por varias cosas. Uno es por el efecto de imitación que puede tener cuando un suicida, cuando un artista realiza un acto de suicidio. Y esto es lo que se conoce como el efecto Werther. ¿Por qué el efecto Werther? Porque en esta obra Las penas del joven Werther de Johann Wolfgang von Goethe, que fue publicada en 1774, el protagonista va a sufrir por amor hasta el punto que acaba por quitarse la vida. Y esta fue una novela muy popular entre los jóvenes de la época y muchos llegaron a incluso a suicidarse de formas que parecían imitar la del protagonista. Los jóvenes en este tiempo, pues bueno, se vestían incluso como Werther y lo tenían como un ideal. Se convirtió como en una especie de estética el suicidio en ese caso. Las autoridades de Italia, Alemania y Dinamarca llegaron a prohibir esta novela. David Phillips en 1974 elaboró un estudio entre 1947 y 1968 que demostró que el número de suicidios se incrementaba en todo Estados Unidos al mes siguiente de que el New York Times publicara en sus portadas alguna noticia relacionada con el suicidio.
Un caso histórico también es la epidemia de suicidios que siguió a la muerte de Marilyn Monroe en agosto de 1962, que aparentemente fue por consumo de psicofármacos y que se sabe que dejó el teléfono descolgado. Y lo que no se sabe es a quién quiso llamar en ese momento. Durante el mes siguiente a su muerte hubo un aumento del 12%, es decir, de 303 muertes más en el número de suicidios en Estados Unidos en comparación con un mes de agosto normal. Digamos que en el mes de agosto anterior habían existido 2.525 suicidios y en ese agosto hubieron 2.828 suicidios, que es este aumento del 12% con esos 303 suicidios. Me imagino yo a un sistema de salud tratando de enfrentar esa ola de 303 suicidas, entre los que lo consumaron, debieron de haber muchísimos más que lo intentaron en ese momento. También cuando Kurt Cobain de Nirvana se suicidó, que se dio un escopetazo, Kurt Cobain, se pensó que se podía provocar una ola de suicidios y esta sospecha movilizó a a las organizaciones preventivas y a los medios de comunicación y hubo un alza en las llamadas a las líneas de prevención y no hubo alza alguna en los suicidios efectivos. Es decir, que aquí vimos que con la propaganda que se hizo sobre la prevención del suicidio, se pudo evitar que hubieran más suicidios y que incluso estos intentos de suicidio disminuyeron en ese tiempo, por lo que está comprobado de que el suicidio efectivamente se puede prevenir. También nos va a permitir entender la mente del suicida y se puede esclarecer lo que sucedió por medio de la producción artística, que es la sublimación por antonomasia, y también porque vamos a obtener acceso a la obra y a la biografía del artista. Hay suicidas célebres, por ejemplo, Van Gogh, ¿no? Que sabemos que se dio un disparo en el pecho, un gran artista que tuvo una vida muy sufrida y que hasta luego, posterior de su muerte, fue que, pues, que cobró una fama que es una fama mundial ahora, ¿no? Tchaikovsky también se dice que realizó un intento de suicidio después de ser acusado de estar en una relación homosexual y que Tchaikovsky lo que hizo fue que en una epidemia de cólera él consumió agua contaminada, que pudiera decirse que él sabía que ese acto lo iba a llevar a la muerte. El caso de Marilyn Monroe también, ¿no? Del cual ya comentamos, que también cometió un acto de suicidio que provocó una ola de suicidios posteriores. Hay una curiosa relación entre la creatividad, las tentativas de suicidio y el suicidio consumado, estimándose que las tasas de suicidio de los artistas triplican a las que ocurren en el resto de la población supuestamente sana y que los artistas tienen mayor frecuencia de cuadros depresivos y de cuadros maníacos. En Suecia, creo que en el 2010 se realizó una investigación donde se vio que las personas que tenían familiares con enfermedad mental del tipo de psicosis, que estaban dentro del espectro psicótico, tenían mayor creatividad de estos familiares, es decir, optaban por escoger profesiones que eran más creativas, como diseñadores gráficos, escritores, pintores, trabajar en editoriales, etcétera, ¿no? Entonces, una de las hipótesis que concluyeron estos investigadores es que la enfermedad mental podría ser un error en la adaptación de las personas. También sucede que muchas veces el ser artista y tener una enfermedad mental es algo que se conjuga. Ahora bien, dice un dicho popular que de poetas y locos todos tenemos un poco, pero parece que no es cierto, porque no todos los locos son creativos o no todas las personas que padecen un cuadro de psicosis van a ser creativos o no todas las personas que tienen un cuadro de enfermedad mental, para irlo haciendo más amplio, van a tener creatividad y no todas las producciones de quienes tienen una enfermedad mental tienen un valor artístico, ni tampoco todas las personas que son creativas o que son artistas
tienen una enfermedad mental. Por tanto, no hay una relación con esto. Los escritores y músicos son quienes más lo van a intentar. Los poetas y escritores se encuentran entre los de mayor incidencia de suicidio, solo superado por los músicos. Y hay grandes exponentes como que están a la altura de Ernest Hemingway, Virginia Woolf, Tchaikovsky, del cual ya hablamos, Marilyn Monroe u otros personajes de la historia como Sigmund Freud también cometieron suicidio. El caso de Sigmund Freud es un caso interesante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un caso de eutanasia. Sigmund Freud, quien padecía de cáncer de mandíbula, pues empezaba a sentir muchísimo malestar, ya tenía muchísimo malestar, ya en esos momentos por sus biógrafos sabíamos que atendía con el rostro cubierto porque le apenaba que lo vieran con la prótesis de mandíbula, a la que él llamaba el monstruo, y que despedía mal olor, a lo mejor porque tenía una infección por una bacteria, ¿no? A lo mejor pseudomonas, que ni siquiera su perro amado quería acercarse a él. Pero no fue esto lo que le llevó al suicidio, sino que fue cuando, cuando él sintió que estaba perdiendo sus capacidades mentales. Entonces habló con su médico y con su hija Ana y para que le pudieran administrar una dosis letal de morfina. Por tanto, es un caso de eutanasia. Ernest Hemingway también es un caso bastante interesante, trágico, doloroso, terrible, pero desde el punto de vista de la investigación suicidológica es interesante porque está catalogado como lo que se llama un suicidio inevitable. ¿Por qué un suicidio inevitable? Porque se hizo todo lo que se estaba a disposición para evitar el suicidio de Ernest Hemingway y sin embargo este no se pudo evitar. Incluso recibió terapia electroconvulsiva y sucedió que luego de la terapia electroconvulsiva, como sabemos, a mediano plazo puede darnos pérdida de la memoria y la memoria se va a recuperar luego con el tiempo, cuando el individuo regrese a su medio habitual y le empiecen también su medio a recordarle las cosas de su ambiente. Sucede que Ernest Hemingway, luego de que le realizaran terapia electroconvulsiva, cometió un acto de suicidio, ¿no? Y aquí hay una cuestión particular, y es que él decía que la CIA lo estaba persiguiendo. Y entonces eso se consideró como delirante en ese momento, pero hace unos meses salió publicado unos archivos de la CIA, que se develaron unos archivos de la CIA, donde efectivamente estaba siendo vigilado por la CIA, ¿no? Y en ese momento fue catalogado como algo delirante. Claro que no había una forma como para poder comprobar que esto fuera cierto o no. Virginia Woolf, del cual hay una película que se llama Las Horas, ¿no? Que, con Nicole Kidman, que es buenísima y donde podemos ver al menos dos actos de suicidio en esa película, incluyendo el de Virginia Woolf, quien se puso piedras en los bolsillos y se hundió en el río, ¿no? Van Gogh y Tchaikovsky, de los cuales ya hablamos, al igual que de Marilyn Monroe. El suicidio es libre elección. Hay gente que piensa que el suicidio es la libre elección de personas extremadamente lúcidas, pero no es así en la mayoría de los casos. Más de 800.000 personas se suicidan al año en el mundo, pero esta cifra es la que queda en las estadísticas y nosotros sabemos que es la punta del iceberg y que muchas veces tenemos un subregistro de quienes han cometido actos de suicidio. Todos ellos, de estas 800.000 personas que tomamos como base, no podemos saber realmente cuántos van a realizar producción artística. Si se indaga lo suficiente en cada caso, acabamos encontrando que al menos en el 90% de los casos de suicidio se puede realizar un diagnóstico psiquiátrico y a la cabeza tenemos la depresión. También, claro, se puede dar por otro tipo de cuadros, como los cuadros psicóticos, donde pues las alucinaciones, los delirios, les dicen que bueno, que se maten, que se suiciden y les terminan pues haciendo caso, ¿no? Eso lo sabemos todos, todos los psiquiatras. No hay nada de filosófico o romántico en matarse o pensar que incluso el mundo estaría mejor sin nosotros. Esto es algo que hay que tener claro y que no debe de convertirse, ni debemos nosotros de aceptar la idea de que el suicidio es una
estética, ¿no? En el caso de Alejandra Pizarnik, por ejemplo, que cometió suicidio tomando 50 pastillas de Seconal luego de salir del hospital psiquiátrico, hay quienes dicen que, bueno, que ella se suicidó porque era libre de hacerlo y ejerció su derecho, pero y por eso tal vez nos dejó escrito en el pizarrón de su cuarto de trabajo un poema que incluía este verso: no quiero ir nada más que hasta el fondo. Más adelante vamos a volver a hablar de esto y vamos a ver cómo en estos versos Alejandra Pizarnik trata de poner fuera eso que le es intolerable dentro, como en el fenómeno de la proyección, ¿no? Aunque no está muy claro su diagnóstico, se dice que que ella padecía de trastorno bipolar, de depresión o de trastorno límite de la personalidad. Lo que sí está claro es que tenía una enfermedad muy grave. Nadie que no tenga una enfermedad muy grave va a cometer un acto suicida. Hay un pequeño porcentaje, serán entre un 2 y un 10% de las personas que cometen suicidio, que no se les ha realizado un diagnóstico psiquiátrico. Al resto sí. 8 años antes de regresar al psiquiátrico y matarse con 50 pastillas de Seconal, le había escrito a Julio Cortázar: Julio, fui tan abajo, pero no hay fondo. Su sabio amigo no pudo ayudarla. Y la verdad es que nadie pudo ayudar a Alejandra Pizarro, ni que había tenido pues tratamientos múltiples también de salud mental. Está este libro que me interesa, Los escritores suicidas, de José Antonio Pérez Rojo, donde él nos dice: los hombres crean porque se saben incompletos, inventan para llenar esa carencia. Los más radicales, los que se atreven a meter el pie en la hoguera y removerlo, tienen un riesgo mayor. El viaje de la creatividad es azaroso. Se necesita una estructura interior fuerte para que el viaje pueda ser de ida y vuelta y no solo de ida. Y aquí nos da una clave. Podríamos pensar que las personas que tienen una estructura psíquica más frágil, pues van a estar propensos a realizar un intento de suicidio, así estos sean creativos o no, así sean artistas o no. Y Roberto Longhi, que es otro psicoanalista argentino, nos dice: tan misterioso es el acto de la creación como el impulso que lleva a un artista a quemarse en su propio fuego y levantar la mano contra sí mismo. Aquí tenemos fotografías de varios escritores suicidas. Podemos ver, por ejemplo, a Ernest Hemingway, ¿no? Que ya lo comentamos. Horacio Quiroga, que pues bueno, hay muchas personas que dicen que Horacio Quiroga estaba destinado a cometer suicidio. Muchas personas se suicidaron alrededor suyo. Él mató a un amigo suyo en un terrible accidente con una escopeta que creyó que no estaba cargada, etcétera, etcétera. Le pasaron una serie de cosas a Horacio Quiroga que, bueno, que con una vida tan terrible terminó suicidándose. Leopoldo Lugones, quien también cometió un acto de suicidio. Alejandra Pizarnik, la escritora argentina. Virginia Woolf, de la cual ya comentamos algo y que vamos a leer su carta de suicidio. Silvia Plath, que metió la cabeza en un horno, ¿no? Silvia Plath, para suicidarse y que también dejó una nota. Violeta Parra, la hermana de Nicanor Parra, ¿no? Es famosa por haber escrito canciones como Gracias a la vida y terminó suicidándose. Y este último que tenemos aquí, pues es Alfredo Espino, que es un poeta salvadoreño que se conoce como el poeta niño, es el poeta nacional del Salvador y que se suicidó a la edad de 28 años por ahorcamiento luego, al parecer, de una ruptura amorosa y bajo los efectos del alcohol. Entonces, con todo esto podemos pensar: ¿es peligroso ser artista si los artistas se suicidan 3 veces más que la población en general? De momento, lo que podemos afirmar es que ser artista es una profesión de alto riesgo, sobre todo en tiempos de represión feroz, como le pasó, por ejemplo, a Roberto Artel, ¿no? Donde durante la represión en Argentina él participaba de la militancia de la resistencia y entonces cuando fue atrapado él consumió una pastilla de cianuro. O como le pasó a Primo Levi, quien también pudo suicidarse, ¿no? Aunque hay una caída sobre las escaleras famosa donde él fallece, pero que da pie a todo tipo de interpretaciones.
donde ser artista pues ha sido muy perseguido, lo que le pasó a él, que estaba en un campo de concentración, ¿no? Y estaba considerado como un acto de espionaje escribir en ese momento y parece ser que estaba relacionado con ese accidente donde él pierde la vida. Sin embargo, no todos los escritores se van a suicidar a pesar del sufrimiento. Lo que sucede es que la producción artística los va a volver suicidas célebres. Pero el suicida anónimo al que no conoce mucha gente, pues bueno, ese se va a enfrentar a las mismas preguntas que todos estos suicidas célebres. Y si no pensemos en César Vallejo, ¿no? César Vallejo, que es un poeta peruano que es como muy dolorosa toda su producción, muy triste. A lo mejor experimentó depresión en varias épocas de su vida. Él escribe un poema que se llama Los Heraldos Negros, que dice, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Bueno, continúa el poema donde expresa un gran sufrimiento por las cosas que le vienen sucediendo, que le vienen pasando, y sin embargo él no cometió suicidio, falleció en París al lado de su mujer. Entonces, ¿por qué algunos artistas tendrán una creación previo a cometer un acto de suicidio? Bueno, porque puede constituir una despedida de este mundo. También porque pudiera constituir un epitafio, es decir, como quiero yo ser recordado. También puede ser un intento de la psique por aferrarse a la vida, como se da también en, en los fenómenos de lucidez terminal, del cual ya vamos a hablar, ¿no? Donde tenemos esta lucha entre la vida y la muerte y es un último intento por quedarnos en la vida. Y también puede ser un intento por poner fuera aquello angustiante que me desborda. Eh, Esta frase es muy famosa, la del canto del cisne, que es una frase metafórica que se refiere al último gesto, obra o actuación de alguien justo antes de la muerte o también de su jubilación, también se le llama, se le conoce así. La frase se refiere a la antigua creencia de que los cisnes cantan una bella canción en el momento justo antes de morir, después de haber estado en silencio durante la mayor parte de su vida. Entonces se dice que la última producción artística de alguien que va a fallecer, bueno, es el canto del cisne, ¿no? De esta persona o de este autor. Pero que hay suicidas que también nos van a dejar esa producción. ¿Es la creación artística previo al suicidio un fenómeno de lucidez terminal? Vamos a tratar de pensarlo. Ciertamente no hay evidencia de que sea así. ¿Qué es la lucidez terminal? Hay mejoría, es la mejoría que se produce poco tiempo antes de que una persona fallezca. Todos los que hemos estudiado medicina o hemos trabajado en hospitales, por alguna otra razón, pues sabemos que en muchos casos hay personas que están muy cerca de la muerte que llegan a experimentar una mejoría que aún teniendo enfermedades graves como enfermedades pulmonares muy graves, ¿no? Tumores cerebrales, cosas por el estilo, enfermedades terminales en general, pues bueno, la persona se levanta, pide hablar con sus seres queridos, pide agua, pide comer, ¿no? Y entonces parece que se está recuperando y las personas pues se alegran con esto. En el COVID se vio mucho también esto y para luego terminar falleciendo. El biólogo alemán Michael Knapp acuñó este término para este fenómeno y se centró en los relatos históricos a lo largo de cientos de años. Los casos vinculados a este fenómeno tratan específicamente de episodios inesperados de lucidez en personas que habían perdido la capacidad de comunicarse de una manera integral. Y la mayoría de los estudios y reportes sobre este tema se centran en pacientes con enfermedades neurodegenerativas, pero hay otras personas que tenían tumores, abscesos cerebrales, meningitis o enfermedad pulmonar avanzada como accidente cerebrovascular que también han presentado esta mejoría. Ahora bien, no siempre va a ocurrir esta mejoría en vísperas de la muerte.
Hubo un grupo de 10 investigadores, entre ellos Nam y Batiani, que analizaron en 2018 la evidencia y llegaron a la conclusión de que es muy poco probable que este fenómeno se explique por una regeneración de las neuronas afectadas a lo largo del tiempo, lo que sería una mejoría real, digamos, sino que más bien tiene que ver con ajustes complejos en las cascadas de señalización, modificaciones sinápticas, interacciones de la red neuronal y quizás compensación temporal o reversión de la inhibición funcional crónica debido a proteínas neurotóxicas. Fernández de la Universidad de Sao Paulo plantea la hipótesis de que el cuerpo emite una descarga de hormonas del estrés cuando se da cuenta de que está cerca de la muerte, situación que se conoce como de lucha o de huida, que es una especie de instinto de conservación fisiológica. Recordemos que las respuestas ante el estrés son varias, ¿no? O lucho como león, que sería en este caso, o huyo como cervatillo, o me congelo como ratón. Es decir, que las personas que presentan reacciones ante el estrés como la lucha o la huida, sí van a tener mayores probabilidades de presentar este fenómeno. En la fase inmediata anterior se va a producir una liberación de adrenalina y otras sustancias que van a provocar cambios en el organismo, como el aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Esto va a mejorar el funcionamiento de otros órganos posiblemente comprometidos con mejor activación neuronal e incluso la lucidez del paciente. Esto puede ser cuando el cuerpo se siente que está a punto de morir. Entonces tendría esta liberación, pero es transitoria. Y cuando estos compuestos se agotan, el paciente empeora y muere. Según él, si se confirma esta teoría, también podría proporcionar pistas de por qué esta mejoría repentina es rara. Bueno, con esto nos podemos plantear, ¿existe lucidez terminal en la depresión con ideación suicida o en otras enfermedades mentales? No se han realizado estudios al respecto y sería imposible realizarlos por las evidentes implicaciones éticas, que sería dejar a un paciente suicida sin tratamiento y ver la mejoría, pero sí se pueden reconstruir las cosas que sucedieron y aquí es donde más nos interesan las misivas suicidas en torno al arte, porque bueno, porque son creaciones artísticas, son sublimaciones de las cosas que les estaban sucediendo. La sublimación puede entenderse como una mejoría de un conflicto intrapsíquico o de una enfermedad mental. Y por tanto, el hecho que exista sublimación previo al intento de realizar un intento de suicidio nos hace pensar de que sí pudiera ser un fenómeno equivalente a la lucidez terminal. Veamos entonces ejemplos de misivas suicidas en el arte. Bueno, Vincent Van Gogh es uno de los más famosos. Se cree que la misiva suicida de Vincent Van Gogh está plasmada en la destacada pintura que se llama Trigal con cuervos, que ya la vamos a ver, y existen muchas interpretaciones sobre este particular trabajo y probablemente son las que resultan más variadas que en cualquier otra de sus obras. Esta es Raíces esta es Raíces de Árbol de Vincent Van Gogh, que se dice que es una de sus últimas obras, ¿no? La pintó después de Trigal con Cuervos. Trigal con Cuervos la pintó en el mismo año. Veamos, esto es lo que estaba pintando cuando Van Gogh se dio un disparo en el pecho. Y podemos ver varias cosas, ¿no? Podemos ver varias cosas. Uno, los colores terrosos que presenta el predominio de los colores café, verde, gris. Vemos cómo hay amarillo, sí, pero no es un amarillo vibrante, no es un amarillo encendido, es un amarillo tenue. Vemos las líneas, cómo son de gruesas las líneas que va a realizar Vincent Van Gogh en estos momentos, que no son las líneas que van a utilizar frecuentemente, que utilizaba frecuentemente en otras de sus obras. Aquí tenemos, por ejemplo, la que realizó unos meses antes, que es Trigar con Cuervos, donde vemos que está como más equilibrado. Vemos, por ejemplo, cómo hay más amarillo, ¿no? Hay más amarillo aquí, cómo las líneas son más finas, más detalladas, pero cómo empiezan a aparecer ya los azules y los negros, los colores más oscuros, que aquí podemos entender claramente, podemos pensar en una lucha entre el Eros y el Tánatos, pero esta obra fue previa a la que vimos que dejó Van Gogh finalmente. Una obra que es diferente, vamos a decir,
a otras donde él se encontraba con mayor estabilidad, donde no estaba en un episodio depresivo, como en Montones de Trigo, que es de 1888, donde sí vemos el predominio del amarillo, vemos el predominio de la vitalidad aquí, y cómo lo que pone es el tiempo de la cosecha en estos momentos, ¿no? Y cómo en Raíces de Árbol lo que pone es algo más subterráneo, algo que nos remite a cosas pues más oscuras, más tanáticas, vamos a pensarlo. Veamos la carta de despedida de Virginia Woolf. Virginia Woolf dejó esta carta que es célebre, que se lee muchísimo y que se le escribe a su esposo. En ocasiones hay quienes han dicho que es a su hija, pero realmente es a su esposo, como lo dice. Veamos cómo aquí sí representa eh, una despedida franca. Querido, creo que voy a enloquecer de nuevo. Siento que no podemos atravesar otro de esos tiempos horribles y esta vez no me recuperaré. Comienzo a escuchar voces y no puedo concentrarme. Así que voy a hacer lo que creo que es lo mejor. Tú me has dado la mayor de las felicidades posibles. Has sido en todos los sentidos todo lo que alguien puede ser. No creo que dos personas puedan haber sido más felices hasta que llegó esta enfermedad y ya no puedo seguir peleando. Sé que estoy arruinando tu vida, que sin mí podrás trabajar y lo harás, lo sé. Ya ves que no puedo ni siquiera escribir esto con propiedad. No puedo leer. Lo que quiero decir es que te debo toda la felicidad de mi vida a ti. Has sido totalmente paciente conmigo e increíblemente bueno. Quiero decirlo, aunque todo el mundo lo sabe. Si alguien pudiera salvarme, solo podrías haber sido tú. Todo se ha marchado de mí, salvo la certeza de tu bondad, y no puedo seguir arruinando tu vida durante más tiempo. No creo que dos personas puedan ser más felices de lo que nosotros hemos sido. B, que es la firma de Virginia. Vemos claramente aquí cómo experimenta culpa Virginia Woolf por cómo ella pensaba que hacía sentir pues a su familia, a su pareja. Y cómo en estas dos vemos en Vincent Van Gogh, sí cómo es un fenómeno como de lucidez terminal, donde empieza él a crear, aunque hay un predominio de la muerte, ¿no? Y cómo también es un intento de poner fuera las cosas, como en Virginia Woolf es una despedida, y en las últimas palabras de Alejandra Pizarnik, poco antes de suicidarse, el 25 de septiembre del 72, vemos también claramente cómo hay una intención de poner fuera, es decir, de poner fuera de ella lo que estaba sintiendo cuando escribió esto. No quiero ir nada más que hasta el fondo. Además de que pues representa su clara intención de suicidarse y que lo logró en ese momento. Violeta Parra es un caso curioso también. Una mujer muy, muy, muy triste, muy melancólica, pero que escribió este gran himno que se llama Gracias a la vida. Y vemos cómo aquí sí esta misiva, de esta misiva suicida, si consideramos esta canción como una misiva suicida, podemos considerarla como una despedida del mundo que está dejando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto, gracias a la vida que me ha dado tanto. Claramente es una despedida del mundo que iba a dejar después Violeta Parra. Y que bueno, es esta situación de la contradicción que encontramos en los seres humanos, donde hay cosas como muy vitales, ¿no? Y otras que empujan mucho hacia la muerte. Y finalmente quiero terminar con este ejemplo porque es un poeta de mi país, es el poeta nacional que cometió un acto de suicidio luego de una ruptura amorosa. Él también había sido diagnosticado con alcoholismo, tenía problemas de alcoholismo y se dice que la poesía de Alfredo Espino es muy bucólica, es decir, que siempre nos habla del campo, de de los animales, ¿no? Tiene un poema, por ejemplo, que se llama Los ojos de los bueyes, pero que no nos habla mucho de la situación social ni de él. Pero sucede que en el arte
O más bien, cuando nosotros hablamos, siempre estamos hablando de nosotros mismos. Por ejemplo, yo estoy dando esta presentación porque, bueno, porque es un tema que a mí me interesa, el arte, ¿no? Y porque trato con suicidas, entonces evidentemente está relacionado conmigo este tema. Lo mismo con la producción artística, como por ejemplo en este poema que se llama Ascensión, que es uno de los poemas más famosos de Alfredo Espino y que en El Salvador lo conoce casi toda la población. Veamos qué dice. ¿Quién tuviera dos alas para un vuelo? Esta tarde en la cumbre casi las he tenido, con el loco deseo de haberlas extendido sobre aquel mar dormido que parecía un cielo. A ver, esto que lo escribió en el cerro de San Jacinto, donde antes había pues un teleférico que era un parque de diversiones, ahí funcionó ese tiempo y en otro tiempo pues había sido una finca, ¿no? Una finca de café, donde pues Alfredo Espino había subido y había visto el paisaje, pues no es que estuviera describiendo una idea romántica, sino que es la intención de Alfredo Espino de tirarse, de pensarlo cuando está frente al abismo, ¿no? Y aunque lo escribió unos años antes de su suicidio, vemos cómo él ya lo venía pensando. Por tanto, hacer una correlación entre la biografía y la producción artística nos puede dar luces de qué es lo que le estaba sucediendo a la persona cuando cometió o que lo llevó a cometer un acto de suicidio. Y bueno, esto es lo que tenía preparado para ustedes. Esta es la bibliografía que he utilizado para esta presentación y les dejo aquí con esta frase de Albert Camus. El acto más importante que realizamos cada día es tomar la decisión de no suicidarnos. Albert Camus abordó este tema desde el punto de vista filosófico, claro está, en un libro muy famoso que se llama El mito de Sísifo. Bueno, esto sería todo por mi parte. Em, y si tienen alguna pregunta, alguna duda, dado que esta es una grabación y que lastimosamente no los puede acompañar en vivo, pues las pueden enviar a mi correo jesusmartinezjurado@gmail.com y yo con gusto pues les comparto si quieren el material o que les responda alguna pregunta. Estaré encantado de poder estar en contacto. Nuevamente, muchas gracias a los organizadores, muchas gracias a Octavio, que siempre me toma en cuenta para participar y espero en otra ocasión si poderlos acompañar en vivo y en directo. Bueno, muchas gracias.